Hola, somos el Grupo 5 y el día de hoy les vamos a hablar sobre la biografía de Augustin-Louis Cauchy. Agustín-Louis Cauchy fue un destacado matemático francés del siglo XIX, considerado una de las figuras más influyentes en el desarrollo del análisis matemático moderno. Nació en 1789 y vivía en una época en la que las matemáticas estaban pasando de ser una disciplina basada en la intuición y la geometría a convertirse en una ciencia con fundamentos más sólidos y formales. En ese contexto, Cauchy jugó un papel fundamental. Fue uno de los primeros en introducir rigor formal a conceptos que hoy consideramos esenciales, como el límite, la continuidad, la derivada y la convergencia de series. Antes de él, estos temas se trataban de manera más informal, sin definiciones precisas ni justificaciones claras. Gracias a su enfoque meticuloso, el cálculo dejó de ser solo una herramienta práctica para resolver problemas y se convirtió en una teoría estructurada con base lógica y coherente. Bien, continuando con la biografía, Agustín-Louis Cauchy nació el 21 de agosto de 1789 en París, Francia, en plena época de la Revolución Francesa. Fue un matemático e ingeniero que se convirtió en una de las figuras más importantes del desarrollo de las matemáticas modernas, especialmente en el análisis matemático y la teoría de funciones complejas. Desde joven mostró gran talento para las matemáticas. Estudió en la prestigiosa École Polytechnique, donde se formó como ingeniero civil. Trabajó brevemente en obras públicas, pero pronto dejó su carrera para dedicarse por completo a las matemáticas. Fue un matemático muy productivo, escribiendo más de 800 artículos y 5 libros. Reformuló muchos conceptos del cálculo con mayor rigor, como el de límite, continuidad, derivada e integral, sentando así las bases del análisis moderno. También aportó la física, la teoría de números, la óptica, la elasticidad y la mecánica. Él era profundamente religioso y conservador, lo que influyó en su vida profesional y lo llevó a perder algunas posiciones durante el gobierno de Luis Felipe de Francia. Cauchy fue miembro de varias academias científicas de Europa y es uno de los matemáticos más citados de todos los tiempos. Su legado vive en numerosos conceptos que llevan su nombre, como la distribución de Cauchy, las ecuaciones de Cauchy-Riemann y el problema de Cauchy. Murió el 23 de mayo de 1857 en Soissons, Francia, dejando una huella imborrable en la historia de las matemáticas. A continuación, haré un repaso de los aportes más destacados de Agustín-Louis Cauchy, figura clave de la historia del análisis matemático. En primer lugar, formalizó el cálculo diferencial e integral a un nivel de rigor sin precedentes. Introdujo el enfoque esencial para definir límites y continuidad y formuló el criterio de convergencia que lleva su nombre, base del estudio moderno de sucesiones y series. En el campo de las series, profundizó en la expansión en series de potencias y estableció criterios para el radio de convergencia, identificando también comportamientos no intuitivos que hoy se consideran ejemplos clásicos. Fue pionero en la teoría de funciones analíticas, formuló la fórmula integral de Cauchy, base del análisis complejo, y demostró teoremas como el de residuos y unicidad, fundamentales para el estudio de funciones de variables compleja. En álgebra lineal definió la matriz de Cauchy y su determinante, además de realizar aportes sobre las raíces de polinomios y su multiplicidad. En cuanto a las ecuaciones diferenciales, estudió las ecuaciones de Cauchy-Euler, desarrolló métodos de resolución por series, aplicándolos a fenómenos físicos como la elasticidad, vibraciones y ondas. Finalmente, su obra Cours d'analyse, publicada en 1821, marcó un antes y después en el rigor matemático y consolidó su influencia en la formación de generaciones de matemáticos. En conjunto, Cauchy no solo cambió la forma de hacer matemáticas, sino que también sentó las bases del análisis moderno que conocemos hoy. Cauchy hizo grandes avances en su estudio aportando rigor al análisis y desarrollando ecuaciones claves como la Cauchy-Euler y Cauchy-Riemann. A continuación explicaremos sus principales contribuciones. En el rigor del análisis, que son fundamentales en el análisis matemático y en la resolución de problemas en diversas disciplinas como física, ingeniería y la economía. El matemático al que nos referimos también aportó al formalizar conceptos claves en el análisis como el límite, la continuidad y la convergencia de series, y fue un defensor del enfoque riguroso en las matemáticas, introduciendo la noción del límite como concepto formal, lo cual permite un tratamiento más preciso de las series y el cálculo.
En la ecuación de Cauchy-Euler es clave en la resolución de problemas de física e ingeniería, ya que su método de resolución implica un cambio de variable que la convierte en una ecuación de coeficientes constantes, facilitando su resolución. Entre sus características clave podemos encontrar que la ecuación puede transformar para tener coeficientes constantes mediante el uso del cambio de variable, y esto facilita la resolución ya que las ecuaciones coeficientes constantes son más fáciles de manejar. Y en sus aplicaciones en diversos campos, como la vibración de cuerdas en física y la difusión de calor y en las ondas electromagnéticas en ingeniería. En la ecuación de Cauchy-Riemann, que es fundamental en el análisis complejo, esta ecuación define las condiciones para que una función compleja sea diferenciable y son ecuaciones esencialmente para aplicar en las ecuaciones de diferenciales ordinarias, en problemas de física, matemática. Cauchy desarrolló conceptos cruciales en el estudio de funciones complejas, como las condiciones para que una función sea diferenciable en el campo de los números complejos. Vamos a hablar sobre las diferencias entre un antes y un después de Cauchy en el estudio del acedo. Antes de Cauchy, había falta de rigor formal, los matemáticos utilizan conceptos de derivadas e integrales de forma intuitiva, sin definiciones precisas. Otro punto es la ausencia de teoremas fundamentales, no existía una teoría bien desarrollada sobre cuándo una EDO tenía solución ni si dicha solución era única. Soluciones informales. Las soluciones a EDO eran propuestas muchas veces sin verificar condiciones de existencia o unicidad. Otro punto sería las limitaciones en métodos analíticos. Se empleaban técnicas heurísticas o geométricas, útiles pero no siempre justificadas matemáticamente. Después de Cauchy, había teorema de existencia y unicidad de soluciones. Estableció condiciones bajo las cuales una EDO tiene solución única, como el teorema de existencia y unicidad de Cauchy-Lipschitz. Otro punto es el rigor matemático. Cauchy introdujo definiciones precisas de límite, continuidad y derivada, sentando las bases del análisis moderno. La formalización de condiciones iniciales reforzó el tratamiento de problemas de valor inicial como el eje central del estudio de EDO. Influencia en la matemática moderna. Su enfoque influyó en generaciones de matemáticos, cambiando la forma en que se desarrollan teorías. Una última frase sería: antes de Cauchy resolver una EDO era casi un arte, después de él se convirtió en una ciencia rigurosa. Vamos a resolver la siguiente EDO de Cauchy-Euler. Tenemos x cuadrado por la segunda derivada de y respecto a x cuadrado más x por la derivada de y respecto a x menos y igual 0. El ejercicio propone el cambio de variable x igual a la exponencial elevado a la t, lo que implica que t es igual al logaritmo de x. Dado que x es igual a e a la t, la derivada de y respecto a x se transforma de la siguiente manera: derivada de y respecto a x igual a derivada de y respecto a t por la derivada de t respecto a x. Sabemos que la derivada de t respecto a x es igual a 1 sobre x y esto es igual a e a la menos t. Entonces derivada de y respecto a x es igual a e elevado a la menos t por la derivada de y respecto a t. Ahora derivamos nuevamente para obtener la segunda derivada de y. La segunda derivada de y respecto a x cuadrado es igual a derivar respecto a x e a la menos t por la derivada de y respecto a t. Aplicamos la regla del producto. Segunda derivada de y respecto a x cuadrado igual a e a la menos 2t por la segunda derivada de y respecto a t cuadrado menos e elevado a la menos t por la derivada de y respecto a t. Ahora sustituimos derivada de y respecto a x y segunda derivada de y respecto a x cuadrado en la ecuación original. Tenemos x cuadrado por e a la menos 2t por la segunda derivada de y respecto a t cuadrado menos e a la menos t por la derivada de y respecto a t más x
por e a la menos t multiplicado por la derivada de y respecto a t menos y igual 0. Sustituyendo x igual a e a la t en la ecuación, tenemos e elevado a la 2t por e elevado a la menos 2t multiplicado por la segunda derivada de y respecto a t cuadrado menos e elevado a la menos t por la derivada de y respecto a t más e a la t menos e a la menos t por la derivada de y respecto a t menos y igual 0. Simplificando tendremos la segunda derivada de y respecto a t cuadrado menos y igual 0. La ecuación obtenida es una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes. Su solución general es de la forma y de t igual a una constante por e a la t más otra constante por e a la menos t. Finalmente volvemos a la variable original, x igual a e a la t, así que la solución general es y de x igual a una constante por x más una constante sobre x. Para concluir, Agustín Luis Cauchy no solo fue un gran matemático, sino un verdadero revolucionario del pensamiento científico. Gracias a él, las matemáticas pasaron de ser una herramienta intuitiva a una ciencia rigurosa, basada en definiciones claras y demostraciones lógicas. Su trabajo en el análisis, en las ecuaciones diferenciales y en la enseñanza sentó las bases de cómo hoy entendemos y aplicamos las matemáticas en diversas áreas, como la física, la ingeniería y la computación. Mientras que en el salón su legado está presente cada vez que hablamos de continuidad o cuando resolvemos un problema con condiciones iniciales. Por todo esto, Cauchy no es solamente una figura del pasado, sigue siendo un pilar de la educación matemática y de la ciencia moderna. Muchas gracias por su atención.